Hola amigos y amigas de Epicentro. Estamos en Arequipa, como ya saben, en esta cobertura especial de iFestival. Y iFestival me trajo a una de las personas que más admiro, que busco mucho, que sigo en internet, porque es un pensador, porque es un señor inteligente, que dice cosas que no dice todo el mundo y que nos pone a pensar sobre qué, sobre la democracia, y por eso el título de este programa hoy es comprender la democracia para defenderla. Comprender la democracia es este librito chiquito de una serie que inauguró una serie de libros para entender la democracia, de cultura política más democracia, que resume un poco lo que piensa. Daniel Innerarity es mi invitado de este momento y quiero darle las gracias por estar aquí, Daniel. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, pues el punto principal por el que quiero arrancar es por el concepto de democracia que tenemos todos, porque a veces cuando se discute sobre la democracia, algunos piensan, no, democracia es que yo pueda elegir. Otros dicen, no, democracia es que se haga lo que la mayoría piensa. Y otros dicen, no, democracia es que se defienda a las minorías. Y creo que todo eso puede ser, pero ¿cómo hacemos para abarcar un concepto más próximo de democracia? Mira, mi obsesión desde hace muchos años es parte de la hipótesis de que el concepto que tenemos de democracia y los conceptos que forman parte del núcleo de la democracia, poder, representación, territorialidad, soberanía, etc., son conceptos que fueron pensados hace unos 300 años y que no han tenido una evolución correspondiente. Se pensaron para un mundo donde no había grandes tecnologías complicadas, donde las unidades políticas eran autárquicas, la ciudad-estado de Ginebra, donde Rousseau piensa el contrato social, donde no había globalización y cosas así, había otra cosa distinta. En ese contexto, mi impresión es que la política hoy en día necesita una revisión de lo que fue. Y en concreto, lo que tú decías, a propósito de la polisemia del concepto de democracia, para unos significa una cosa, para otros otra, yo lo que te diría es, significa todo eso, significa que todo eso tiene que estar bien articulado. Por supuesto que una democracia tiene que ser capaz de tomar decisiones y por tanto una minoría no puede vetar las decisiones, pero las decisiones de la mayoría tienen que de alguna manera tener un respeto especial de la minoría, tiene que haber una regla del derecho, estamos en Estado de Derecho al mismo tiempo. Claro. Todo eso hay que articularlo según los temas, según el momento, según el país, de una manera equilibrada. Me parece que no lo conseguimos hacer bien. Claro, entonces, por ejemplo, para aterrizarlo, hay quienes dicen, bueno, aquí deberíamos imponer la pena de muerte. ¿Y por qué no le preguntamos a la gente? Si la gente quiere que haya pena de muerte y si la mayoría, pues eso es democracia. ¿Por qué eso no es democracia? ¿O sí es democracia? No es democracia porque la democracia supone un mínimo de valores, un mínimo de acuerdo. Podemos hacer una democracia en la que decidieran solo los hombres y no decidieran las mujeres. Lo ha habido en el paso del tiempo, pero la evolución de la humanidad nos ha ido enseñando que no es bueno excluir a nadie. Y las sociedades democráticas, a medida que avanzan, reconocen que la pena de muerte no tiene mucho sentido y entonces lo van aboliendo. Y otros muchos derechos. Entonces, teóricamente, si tú reduces la democracia a una decisión ocasional en un referéndum, podemos decidir matar a los pobres, suprimir el sufragio femenino o volver a introducir la pena de muerte. Pero es que la democracia no es solamente eso, sino también un respeto a un conjunto de procedimientos y valores. Bueno, no, claro, es cómo hacemos para que las sociedades entiendan que necesitamos preservar esos valores sin que a la vez, cuando hablemos de valores, nos interpreten como conservadores, como seres, retrógrados o de la línea del conservadurismo. Ya. No necesariamente el valor de la abolición de la pena de muerte o de los derechos de las mujeres es un valor que en las sociedades más avanzadas está muy consolidado y no es un valor conservador, es un valor más bien progresista. Es decir, el hecho de que nuestras decisiones tengan que respetar un marco de conjunto de valores no es
en absoluto patrimonio de los conservadores, valores muy progresistas. No lo vamos a poner en juego porque una mayoría ocasional quiera cuestionar. Ajá. Y en esa discusión sobre esos valores, pues también está esa otra discusión tan complicada estos son mis valores, y mis valores son, por ejemplo, que yo defiendo la vida del niño por nacer y estoy en contra del aborto, pero a la vez creo que debería imponerse la pena de muerte. Entonces, ¿cómo entendemos una sociedad que plantea este tipo de contradicciones tan fieras? Bueno, vivimos en sociedades tremendamente plurales, tremendamente contradictorias. Probablemente siempre han sido sociedades mucho más plurales de lo que hemos pensado, pero hoy en día, en el siglo XXI, las sociedades tienen una gran pluralidad de valores y eso es lo que hace tan difícil gobernar. ¿Cómo consigues transaccionar entre personas que piensan de una manera tan diferente? Ahora, además, en fin, hablamos de polarización política y, por tanto, de una gran presencia de los extremos en el combate político. Pero no hay otra cosa. Yo siempre cuento hasta respecto de ese pequeño cuento de Bertolt Brecht, en el que se describe a un gobierno que estaba desesperado por el pueblo que le había tocado en suerte y que estaba deliberando acerca de cómo disolverlo para elegir otro. Bueno, se eligen los gobiernos, no los pueblos. No los pueblos. Entonces, las sociedades que tenemos son sociedades en las cuales no hay acuerdos, a veces en cosas muy básicas. Y ese es el punto de partida. Tenemos que transaccionar, tenemos que buscar espacios intermedios, no nos está dando. Sí, ahora decías, bueno, probablemente siempre ha habido tanta pluralidad. ¿Qué es lo que ha hecho distinto este momento? Son las redes, hablas ampliamente en este libro, La democracia del conocimiento, y bueno, y en este que es mi manual de cabecera, de la sobreinformación, de este momento que estamos viviendo. ¿Es eso? ¿Es por ahí lo que ha hecho cambiar un poco tanto la sociedad? Yo te diría que una sociedad tradicional, digamos tradicional, hasta mediados del siglo XX, era una sociedad en la cual había una serie de instituciones que ordenaban el pueblo. Sindicatos, iglesias, partidos, medios de comunicación clásicos. Eso tenía una gran ventaja, es que el pueblo estaba ordenado, había unas clases sociales, los trabajadores votaban de izquierda, los ricos votaban a la derecha, el conflicto social estaba organizado en torno a la cuestión salarial, sindical. Eso tenía ventajas y desventajas. Llega el mundo en el que ahora estamos, que es el mundo de las redes sociales, de la organización, de la horizontalización de la comunicación, de la abundancia de información de Internet. ¿Y qué es lo que tenemos? Una cosa muy positiva y una cosa inquietante. La cosa positiva es que tenemos a nuestro alcance cantidad de información. Esto es una maravilla. Yo estoy preparando la extensión a Volcán pasado mañana. He estado navegando en Internet y en posibles rutas. Es una maravilla, ¿no? No dependo de que alguien me lo cuente, ¿no? Claro. Y nosotros mismos podemos no comprar el periódico y buscar fuentes de información. Estar enterados. Claro, y con Google accedes a cualquier cosa. Incluso yo me puedo medicar. Y si tengo dolor de cabeza, que de pastilla. Y entonces, ¿cuál es el aspecto inquietante de todo esto? El caos, la desorganización. Yo me debo medicar. De mismo modo que los médicos recomiendan que uno no mire Google, sino que vaya al Claro, no, yo soy doctor Google, qué miedo, pero... Claro. Bueno, para algunas cosas no está mal. Yo vuelvo al ejemplo del volcán. Yo he mirado el volcán, he visto toda la ruta, he visto los riesgos que tiene y tal, pero no voy con un guía. Claro. El guía es la sociedad tradicional. El guía es el anterior mediador. El mediador. Sí. Y Google es el desintermediador. Entonces, estamos en ese contexto, en ese momento histórico. Es como una transición también. Seguramente es un momento en el cual tenemos que construir nuevas autoridades en un mundo más horizontal, donde la autoridad es cuestionada. Antes había un director de periódico que determinaba qué es lo que era noticia y qué es lo que no era noticia. Esa figura ha desaparecido. No hay nadie con autoridad para decir que algo es noticia. Claro. O para decir, bueno, esto no lo voy a publicar y nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar. No. Sí. Entonces, ¿cómo se tiene que redefinir el periodismo clásico, digamos, de periódico? O sea, bueno, yo no compito con la pluralidad
informaciones, las ordeno con un criterio que creo que a cierta gente le va a hacer bien. Sigo comprando El País, que es mi periódico, lo escribo, porque me parece que organiza bien el caos. No estoy de acuerdo con todo lo que parece, no lo tengo por qué estar, pero al mismo tiempo estoy en las redes sociales y yo necesito también alguien que me organice un poco, porque no puedo saber de todo. Mira, un ejemplo que puede explicar esto es lo que hemos tenido que hacer los profesores. Los profesores, yo empecé a dar clases hace ya unos cuantos años, y los profesores dábamos información a los estudiantes. A partir de un determinado momento, cuando empiezas este Google, ya no hace falta que expliques quién era Thomas Hobbes, dónde nació, qué horas escribió, porque la gente ya lo sabe. Entonces, lo que hemos hecho es dejar de dar información y dar criterio, claves para interpretar la realidad, para discriminar dentro del mundo de la información, que a veces es ruido, qué hay que discriminar, a qué cosas hay que prestar atención. Es decir, pero los profesores también nos hemos tenido que reciclar. Pero sí, ¿se han reciclado? O sea, perdón que sea pesimista, pero sigo viendo muchos procesos que son seguir copiando, seguir y que los desafían ahora cuando les mandan un ensayo que no saben los profesores si es de ChatGPT o es de los alumnos. Claro, eso es encima otro problema, que es, yo, por ejemplo, en Florencia, en el instituto de donde doy clase, tengo un grupo pequeño y mi manera de evaluar era que hicieran un trabajo. Desde que existe ChatGPT no tiene ningún sentido. Entonces, yo he tenido que pensar, ¿qué es lo que yo quiero saber que los alumnos saben? Yo quiero que tengan claves para interpretar bien la realidad y el tema que es la reciente inteligencia artificial. Bueno, pues les pido en una exposición oral que me expliquen algo, pero tanto yo lo que intento es hacerme cargo de si tienen ciertas habilidades de interpretación del asunto. Eso no lo puede hacer el chat. Claro. Pero competir con un chat no tiene ningún sentido. Si no tiene sentido competir con un no tiene sentido competir con un chat. Hay que buscar, que es el gran asunto de la inteligencia artificial que me fascina, que es la inteligencia artificial nos está obligando a redefinir qué significa ser inteligente. Y estamos descubriendo que ciertas cosas que hacíamos no eran tan beneficios que no tenían mucho valor, o partes de nuestra ¿Cómo qué? Yo investigo y me dedico a la ciencia y hay una buena parte de mi trabajo que es el estado de la sobre la cuestión. ¿Cuáles son las grandes teorías que conocemos sobre esta cuestión? Si la inteligencia artificial va a terminar con la democracia. Eso te lo preguntas mucho y te hace un listado. Eso es fantástico. ¿Pero hace un listado bueno, bien? No, pero como los traductores, yo utilizo muchísimo el traductor o el traductor en euskera para diversos idiomas que tengo que saber. Tengo que saber el idioma. Traduces. Es una ayuda. Pero luego tienes que ir repasando porque te das cuenta de que la máquina hace muy bien. O de que algo es ambiguo. Si no sabes nada de la lengua, no puedes utilizar un traductor para no ser que quieras correcto. Necesitas saber la lengua. Pero el trabajo básico de escribir una carta comercial que no tiene demasiado valor, y nos podemos dedicar a cosas más interesantes. Bueno, hablando sobre la mediación y para entrarnos ya al tema de la inteligencia artificial, dices, pues bueno, que los medios tradicionales lo primero que comprobamos es que han perdido su función de gatekeepers y ha sido en buena medida sustituidos por los buscadores, ahí está el Google, los agregadores y los algoritmos. Entonces, te quiero preguntar, hoy es más importante para la democracia una plataforma como estas, que puede silenciar una investigación periodística si quiere o si lo denuncian, que los propios medios tratando de defender la democracia? Bueno, hay una clara amenaza a la conversación democrática. La democracia es conversación y decisión. La conversación hoy está amenazada por el hecho de que las grandes plataformas, los grandes gigantes digitales, no tienen legitimidad, no les ha votado y pueden decidir, Elon Musk puede decidir si Donald Trump está o no está en Twitter o en X, ¿no? Y otras muchas cosas. Pueden establecer con un algoritmo que las opiniones más extremas tengan más peso de la poder. Eso sí quiere. Pero dentro
dentro de ese mundo, los medios tradicionales de comunicación, toda la difícil cualquier espacio en que tiene que aprender a convivir con el nuevo mundo. No volver a ver periódicos, programas, televisiones como las había antes de las redes. Esa idea que te decía antes del director de periódico que decide qué da noticia y qué oculta, lo cual, por cierto, es una gran ventaja democrática, que no lo pueden hacer. Pero sí que hay que percibir una gran dominación de esta sociedad. De gente que en el mar este caótico, ruido, nos dé claves. Para movernos, para sobrevivir. Estamos deseando, yo estoy deseando buenos periodistas. Los amigos que tengo y los periodistas que yo sigo, los sigo porque me ofrecen una seguridad que las redes no me ofrecen. Para ello, hacer mucho Claro, pero hay un riesgo, y esto ya es un tema mucho más de interés puramente personal, que tiene que ver con cómo, por ejemplo, en el mundo los ricos afectados por investigaciones periodísticas están encontrando que no tienen que pelear con el periodista, no tienen que pelear con el medio. Ellos se van a las plataformas en donde se alojan los reportajes y dicen, bueno, aquí me están violando mi derecho a la intimidad. Este reportaje viola las reglas de Google o de YouTube, y las plataformas que no quieren darse esa pelea las desindexan y la investigación desaparece. En esa línea es que te decía, sí, ellos tienen en la democracia un papel muy, muy relevante. Tienen un papel exageradamente relevante, que además no está autorizado por una votación democrática. Es uno de los grandes aspectos inquietantes de la configuración del espacio público. O sea, que tengamos unas plataformas que no son electas, que tienen mucho más poder que un gabinete de comunicación. Claro, y en esa línea, el relato de la inteligencia artificial, también hay quienes plantean que en el relato también hay valores antidemocráticos que pueden terminar primando porque están más en la red, porque hay relatos más de un lado o del otro que serán más alimentadores del ChatGPT o de estas inteligencias artificiales. ¿Crees que es así? O sea, tú eres experto en inteligencia artificial y democracia. Sí, claro que es así, porque el ChatGPT en el fondo se alimenta de los datos. Sí, de hecho, los datos son datos del pasado, no hay datos del futuro, son datos del pasado. Y en el presente y en el pasado, las sociedades actuales han sido muy machistas, muy desiguales, han sido discriminatorias. Y con esos datos, el chat construye un relato de fantasía, con lo cual es muy importante y es un gran tema de discusión cómo establecemos una regulación, una intervención humana que corrija los sesgos de los algoritmos, que son claramente sesgos que discriminan a la mujer, sesgos que piensan en el mundo desde una óptica blanca, occidental, masculina, o que, por ejemplo, favorecen las opiniones extremas porque son las que nos hacen estar más, ser más adictos a la red. Todas esas cosas las tenemos que combatir, uno de los grandes combates. Sí. Y otro de los grandes combates es el de la polarización, es el momento de la polarización. Y tú dices en el libro, politizar, democratizar implica siempre complicar ciertas cosas que antes estaban decididas por la tradición, cuestionar la autoridad establecida, ampliar el campo de lo políticamente discutible, en suma, multiplicar las posibilidades. Permitir que la democracia permita esto, permita la inquietud, permita el cuestionamiento, también ha hecho un poco profundizar los radicalismos y la polarización, ¿o no? Sí, fíjate que la polarización se empieza a hacer. O sea, yo he venido diciendo la comunicación, diciendo la diversidad, diciendo que haya muchos actores, que la política permite a más actores hacerse más presentes en el debate y en la toma de decisiones. Y precisamente la polarización, lo que tiene el antidemocrático es que simplifica enormemente el campo de política y hace que las opiniones más atendidas sean las opiniones más radicales. Y todo el espacio de moderación o de opiniones más dispuestas a la transición o al entendimiento son opiniones silenciadas. Con lo cual, yo creo que
que sigue siendo válida la idea de que cuantos más voces hayas, cuantos más voces se atiendan, más democrática es una sociedad. Ajá. Precisamente lo que hace la polarización es reducir el número de voces. Bueno, y en otro de tus temas transversales de las publicaciones, pues es esta del conocimiento, ¿no? Que ahí vamos entrando. Y planteas algo que es muy llamativo sobre los líderes que pueden transmitir conocimiento, que pueden admitir que no tienen toda la información. ¿Cuáles son los mejores líderes? ¿Los que saben mucho? ¿Los que dicen, yo lo sé todo, tengo esta información? ¿O los que dicen, bueno, tenemos que investigar lo que está ocurriendo? Esa es una discusión muy llamativa. Mira, cuando en medio de la pandemia el ministro de Sanidad del gobierno de la dio una rueda de prensa de Bogotá, en la cual dijo, sobre el tema de la pandemia sabemos muchas gracias de cosas. Una relación. Desconocemos Ajá, admitió su ignorancia. Sí, su ignorancia y la ignorancia colectiva. No sabemos muy bien cómo va a evolucionar esto, ni esto, ni esto. A mí me parece admirable, me parece que, o sea, pensar que el liderazgo político es dar la impresión de que uno lo sabe todo, es la puerta de entrada a la desconfianza. Creo que la confianza se gana si uno también reconoce su propia limitación. Eso va también para los gobernantes. Ajá, sí, bueno, sí, lo que vemos es gente que habla porque tiene boca, ¿no? Políticos que dicen cualquier cosa. Por eso el nivel de confianza en los gobernantes es tan bajo. Sí. Bueno, ya no nos quedó tiempo para hablar de España, pero solo rápidamente, porque estamos en medio de una tormenta que no habíamos visto y sobre todo, claro, nosotros fuimos colonia española y entonces tenemos un cariño, hay gente que no lo tiene, pero un cariño por España que probablemente nos hace idealizar a España y nos hace pensar que, bueno, allá no pasan las cosas que pasan aquí, pero vimos el viernes, no sé ya qué día estamos hoy, vimos incendiando tachos de basura en Madrid. ¿Realmente está en peligro la democracia con esa amnistía que ha dado el gobierno del PSOE, que ha anunciado el gobierno del PSOE? Lo que está en peligro es que la derecha llegue al gobierno. Y lo que irrita a la derecha, fundamentalmente, es que va a haber un gobierno de izquierdas y apoyado a los nacionalistas periféricos, vascos y catalanes. Eso es lo que irrita. Yo creo que hay una, allí llamamos postureo, es decir, hay una sobreexcitación y una escenificación de malestar muy exagerada. O sea, decir que con un proceso de investidura de un presidente del gobierno, que será investido con los votos de los parlamentarios, de más de la mitad. Elegidos todos democráticamente. Y con un programa de gobierno que incluye una amnistía, que será defendido en constitucional, y el constitucional dirá lo que tenga que decir. Y además eso, en el marco de Europa, donde hay un comisario de Derechos Humanos y Justicia que ya ha preguntado y que emitirá un dictamen sobre si parece correcto o no, pensar que en ese contexto la democracia española corre el riesgo, como ha dicho el anterior presidente Aznar, como ha dicho Feijóo, o que estamos entrando en un régimen autoritario, como ha dicho la presidenta de Madrid. Eso es claramente una exageración. Y además yo diría, hombre, si una democracia pudiera ser eliminada por un proceso normal de elección de investidura del presidente, no sería por una democracia. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Daniel Innerarity es filósofo, es profesor, es columnista. Búsquenlo en El País, en La Vanguardia también, y es muy lúcido, como lo han visto. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y ustedes, gracias por acompañarnos siempre aquí, desde AI Festival. Recuerde que no lo encuentre el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Hasta luego.